Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Buen día, doctora, ¿cómo está? Buen día, doctora. Buen día, doctora, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, doctora. Buenas. Buen día, doc. Tengo sueño. Bueno, nos toca hablar ahora de la estructura tan bonita que tenía que ser según el Watson. Y tenemos que hablar de la organización, la replicación y la reparación del DNA, que sería el último tema para el parcial de dentro de menos de 2 semanas. En 10 días, ¿no? Tenemos nuestro parcial. Entonces, debemos recordar el dogma de la biología molecular, el dogma central, que habla de la replicación, aquí está, que es el uso de DNA para sintetizar DNA. Aquí tengo una sola hebra de DNA y a partir de esta doble hélice saco 2 más, igualitas o casi igualitas. Acá tengo el modelo de transcripción, que es el uso de DNA como molde para sintetizar RNA. Y finalmente este RNA va a ser utilizado de molde para la síntesis de proteínas, lo que conocemos como transcripción. Vamos a hablar de todos estos procesos, pero empezamos por la replicación. La clase anterior hablamos de las características del DNA, hablamos de las estructuras de DNA, la estructura primaria, que es la secuencia de nucleótidos, la estructura secundaria, que corresponde a esta doble hélice antiparalela, que va a tener en el centro las bases nitrogenadas, y siempre tenemos una purina con una pirimidina, estabilizándose por puentes de hidrógeno, y esta cinta azul acá representa los esqueletos de fosfatos y ribosas. El ancho de esta banda es de más o menos 2 nanómetros. Este es el DNA desnudo, pero el DNA no le gusta estar desnudo. Al DNA le gusta estar vestidito y asociado con proteínas. Y las proteínas que ayudan a la vestimenta, por decirlo de esa forma, del DNA son las histonas. Pero no solo histonas, tengo histonas y tengo otras proteínas no histónicas que nos ayudan a estabilizar la estructura y a mantenerla saludable y súper enroscada, muy bien organizada, formando primero nucleosomas con histonas, estabilizando cada nucleosoma la histona H1, y luego va enroscándose todo esto, formando pequeñas fibrillas, fibras, solenoides, bucles, hasta llegar a un cromosoma. Por acá tenemos lo que conocemos como cromosomas de interfase, que no son propiamente cromosomas, y luego los cromosomas de metafase, que son los característicos. Las histonas son proteínas conocidas como proteínas básicas. Van a tener entre 103 y 255 aminoácidos. ¿Y por qué son básicas? Bueno, pues fácil, porque tienen muchos aminoácidos en su estructura de naturaleza básica, como por ejemplo la lisina y la arginina, que son muy abundantes en la estructura de nuestras histonas. Las histonas, ya dijimos, participan del empaquetamiento y tenemos varias clases. H2A, H2B, H3 y H4 y la H1. Y se acomodan en dímeros. Tengo dímero aquí H3, H3, H4, H4 y luego vienen los dímeros H2A, H2B para formar lo que conocemos como un octámero de histonas que van a formar el nucleosoma. Las histonas son proteínas altamente conservadas. ¿Qué quiere decir altamente conservadas? Quiere decir que son proteínas que son muy, pero muy parecidas estructuralmente hablando
entre las diferentes especies que utilizan histonas. Eso quiere decir que quizá las histonas nuestras y las histonas de un erizo son iguales. O muy, a eso se refiere con altamente conservadas, son muy parecidas o iguales. Si no son iguales, tienen 1 o 2 aminoácidos de diferencia. Así que son proteínas altamente conservadas. En general hay muchas estructuras, tanto en el DNA como en las proteínas, que se mantienen igualitas en las diferentes especies, y eso habla de la importancia de determinada molécula que no ha podido o no ha sido necesario que cambie, aunque salta de especie a especie. Las histonas son moléculas que, además de colaborar en el empaquetamiento del DNA, colaboran en la expresión genética porque regulan de alguna forma o colaboran de alguna forma en la regulación de la expresión genética al ser susceptible de modificaciones posttraduccionales. Eso quiere decir que las histonas aquí, dentro del nucleosoma, ya luego de la síntesis y luego de estar formando parte ya de un nucleosoma, pueden ser sometidas a modificaciones que se llaman posttraduccionales. Y estas modificaciones pueden ser acetilación, fosforilación, ubiquitinación, y cada una de estas modificaciones van a cambiar discretamente la estructura de la histona y van a favorecer o no la expresión de un gen. Así que, por ejemplo, la acetilación de las histonas H3 y H4 se relaciona con la activación o desactivación en la transcripción de un gen. Entonces, yo prendo o apago un gen. La acetilación de las histonas centrales tiene que ver con la organización del uso cromosómico durante la replicación. La fosforilación de las histonas H1 se relaciona con la condensación de los cromosomas durante el ciclo de la replicación. La ADP fosforribosilación de las histonas muestra o se evidencia un papel importante durante la reparación. La metilación de las histonas también tiene que ver con activación o inactivación de un gen. Y en el caso de las bacterias, por ejemplo, ayuda al reconocimiento de la hebra malapareada para la reparación del DNA. La ubiquitinación, que puede ser monoubiquitinación o sumohilación, que es una variante de la ubiquitinación, también están relacionadas con la regulación de la expresión genética, con silenciar genes o prender genes. Esto es importantísimo porque cuando hablamos de regular la expresión genética, estamos hablando, por ejemplo, en nuestras células, que la mayor parte de nuestro genoma está completamente silenciado y solo hay un pequeño porcentaje de nuestro genoma que se expresa en cada una de nuestras células. Esto que están viendo aquí es un nucleosoma y en el centro tiene las histonas y vean cómo gira el DNA. Aquí está la hebra que sale por allá, la hebra que sale por acá, pero gira y se va enroscando en las histonas. Yo tengo un tamaño de hebra de DNA de 146 pares de bases que se enrollan en el nucleosoma y logran dar 1.7 vueltas. No son 2 vueltas completas, sino es un poco más de 1,5 vueltas sobre la histona, sobre las histonas. Aquí va, mira, una y luego viene el otro cachito y sale. Y por acá lo mismo, ¿no? Viene la de acá y sale. Entonces es un giro incompleto, 1.7 vueltas. La enzima que ayuda al ensamble de las histonas, de los nucleosomas con el DNA, se llaman chaperonas. Y la chaperona que participa aquí es la nucleoplasmina. La nucleoplasmina ayuda a este enroscado apropiado del nucleosoma para estabilizar las estructuras de DNA.
Y bueno, también asociamos un montón de otras proteínas alrededor de los nucleosomas, proteínas de naturaleza polimerasas, muchas nucleasas, ligasas, topoisomerasas, que van a ayudar en el proceso de replicación o de transcripción. Entonces, mira, aquí está mi DNA desnudito, que va a ensamblarse acá, formando la imagen de fibrilla de hilo de cuenta, que es una fibrilla de cromatina relajada, que tiene aproximadamente 10 nanómetros, y entre octámero y octámero hay un DNA enlazador de 30 pares de bases, y luego se ensamblan todas estas formando una fibrilla de 30 nanómetros más o menos, y esta fibrilla luego se superenrolla 6 o 7 veces más, con varios, bueno, la fibrilla tiene 7 o 6 nucleosomas, y luego se siguen ensamblando, relacionando con otros para formar la fibrilla, y luego la fibrilla va a formar asas o dominios de entre 30.000 y 100.000 pares de bases, y luego estas asas se van a condensar todavía más, formando asas condensadas, que eventualmente formarán un cromosoma. Este es un cromosoma metafásico. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas metafásicos en nuestras células, que son diploides. La cromatina es una forma de encontrar organizado el DNA, aunque parece que no, pero está súper organizado. Son denominados también cromosomas interfásicos, pero en realidad no encontramos un cromosoma como tal, sino es la cromatina. Y esta cromatina es DNA asociado con proteínas, con las mismas que hemos dicho. Tiene diferente organización en cada célula. Y podemos identificar fácilmente dos tipos de cromatina. La cromatina constitutiva, activa, y la cromatina inactiva. La cromatina activa se llama también eucromatina. La cromatina inactiva se llama también heterocromatina. Y tenemos heterocromatinas constitutivas y heterocromatinas facultativas. La eucromatina entonces es DNA asociado con proteínas, pero no tan compacta en su organización. Quiere decir que las hebras, las fibrillas de cromatina están relajadas. Así que sí están unidas con las proteínas y el DNA, pero no están súper empaquetadas, están más bien relajadas. Están organizadas pero con menos tensión. Y eso facilita la expresión del gen. En cambio, cuando se superenrolla el DNA con las histonas y con el resto de proteínas, quiere decir que está inactivo. Está súper enrollado. ¿Ven? Súper enroscado. Y no se expresa. Aunque hay la posibilidad de que yo tenga la cromatina eucromatina facultativa y la eucromatina constitutiva. La constitutiva nunca va a cambiar en esta célula. Siempre va a estar súper condensada y no cambia. Y la facultativa, pues, a veces la uso y luego la vuelvo a súper compactar. Entonces, en nuestras celulitas vamos a tener un montón de cosas, un montón de información que evidentemente no me sirve, o al menos no sé si me sirve para algo. Pero todas mis celulitas van a tener esa misma información. Obviamente, no todas las celulitas van a usar toda esa información. Entonces, yo tengo por aquí, por ejemplo, una celulita, un óvulo, que
que viene de la condensación del espermatozoide y el ovocito secundario, y empieza a hacer la replicación, la mezcla de la información haploide para formar muchas células diploides. Estas son células madre, y estas células madre, que tienen toda la misma información genética, van a generar diferentes variedades de células. ¿Por qué razón van a formar diferentes variedades de células? Porque va a haber una modificación en la expresión genética. Digamos que tengo una célula muscular ahí. Digamos que tengo una neurona ahí. Una neuronita. Por acá tengo un adipocito. Célula muscular, adiposa, fibroblast, ¿qué cosa? Neuronita, y por acá, ¿qué se me ocurre tener? Una célula glandular. Entonces, todas estas células provienen de la misma célula madre totipotencial. Todas estas células tienen la misma información genética. ¿Por qué son distintas? Bueno, pues son diferentes porque tienen, utilizando diferente información genética. Así que, aunque tienen la misma información, usan elementos y partes diferentes de la información que tienen ahí. Así que cada una de estas células va a expresar diferentes genes, va a aprender diferentes genes y va a apagar otros genes. Todos tienen la misma información, pero la organización de la cromatina va a ser diferente, porque ahí es donde estamos hablando de la expresión genética. Así que la eucromatina es la cromatina que se expresa, la cromatina que se ve, y la heterocromatina viene a ser algo así como el cuarto de los tiliches de tu casa, el cuarto de depósito, donde vas y metes todo lo que, según tú, algún día vas a usar, pero la realidad es que nunca vas a usar. Entonces tienes 1500 cosas ahí, ropa, zapatos, no sé, material electrónico que ya no te sirve, mesas, 1000 cosas hay en el cuarto de los tiliches que no vas a usar, que nunca vas a usar. Eso es cromatina constitutiva. Y tienes en el cuarto de los tiliches el árbol de Navidad y los arreglos navideños. Esa es cromatina, heterocromatina facultativa, porque solo la vas a usar en un determinado momento. Lo vas a usar en Navidad y luego lo vamos a guardar. Así tenemos la cromatina, la que nunca uso y la que puedo usar a veces en alguna ocasión, que sería la facultativa. La constitutiva nunca se cambia y la facultativa a veces. Entonces, toda nuestra cromatina guarda toda nuestra información genética que nos hace eventualmente células totipotenciales a todas, porque este adipócito podría eventualmente convertirse en una célula madre y de ahí modificar su expresión y convertirse en cualquiera de estas otras. Y está igual, y está igual, y está igual. Y eso puede ocurrir, ciertamente puede ocurrir, pero es difícil. Es más fácil dirigir la diferenciación desde las células totipotenciales a revertir la diferenciación de una célula especializada. Pero de que se puede, de que se ha demostrado que esto ocurre, se ha demostrado. Nuestro genoma es haploide. Tenemos, en realidad, en nuestras células germinales, 23 cromosomas que luego se ensamblan para formar células diploides. Aquí está nuestro cromosoma metafásico característico, con sus cromátidas, su centrómero y sus telómeros. Aquí está la variedad de nuestros cromosomas. Y fíjense, por favor,
Acá el cromosoma X, como se dan cuenta, es más grande, mucho más grande que el cromosoma Y. Y además es más fuerte y más poderoso que el Y. El Y es una cosa muy especial. Díganme, por favorcito, solo para recordar síndromes. ¿Cómo se llama? Ay, güey. No, ¿cómo se llama el individuo que tiene este cariotipo? ¿Cómo se llama? ¿Es síndrome de Klinefelter, Doc? ¿Cuál? ¿El primero o el segundo? El segundo. El segundo es Klinefelter, correcto. El primero, Síndrome del triple X. no. Superhembra. Ay, pero he puesto mal. Sí, era una superhembra, pero ahora ya la corregí. Entonces aquí les he puesto algunos ejemplos de cariotipos. Este, por ejemplo, este ya dijeron es Klinefelter. Este es un Down. Cuando tenía los 3X era una superhembra, pero estaba mal puesto. Era 47, lo que yo quería poner era 47XX más 21. Eso quiere decir que es una niña con un cromosoma más en el 21 y eso quiere decir que tiene trisomía 21. O sea, si fuera el 21 acá, habría un cromosoma extra aquí. XX más 21. Pero, bueno, me equivoqué. Entonces, el caso que yo quería poner era ese del síndrome de Down. ¿Cómo se llama? El 45X0. Turner. Es el síndrome de Turner. ¿Y qué características tiene el síndrome de Turner? Cromosoma sexual ausente. Uno de los X ausentes, pero su característica clínica es que son de talla baja, cuello alado, inteligencia normal y, bueno, infantilismo genital, ¿no? ¿Y cómo se llama el último? ¿Cómo se llama el último? ¿Igual? Igual que el 45. ¿Qué? Edward Patau. No. El 45Y0 es una especie que no sirve, que no funciona, que no es viable. No existe. Este no existe. ¿Por qué no existe? Porque el Y es tan inútil
que no es nada sin el X. Cualquier comparación con la vida es pura coincidencia. El cromosoma Y es un perfecto inútil. Tan inútil es que no es capaz de soportar la carga de estar solito para ayudar en la generación de un ser nuevo. Así que si yo tengo el Y0, o sea, si me falta el X, este individuo con esta fórmula cariotípica, con esta fórmula cromosómica, es inviable. El X solito es viable. Este es el síndrome de Turner. No es perfecto, pero es viable. Y genera una personita con inteligencia intelectual, coeficiente intelectual normal. En cambio, el Y no es viable el individuo. El Y solo no permite que el embrión sea viable. Así que se elimina. ¿Por qué razón? Porque la información del Y es una información completamente anodina, absurda. Solamente ayuda para, evidentemente, la diferenciación sexual. Y luego algunas características ahí, que si pelos en la cabeza, en la nariz y no sé dónde. Eso está aquí manifestándose en este Y, pero después en realidad la información no es importante. Y es tan irrelevante que que no permite el desarrollo del individuo completito. Entonces, fíjense cómo eso de que el sexo fuerte y no sé qué, de los hombres y las arañas, sí, son el sexo fuerte físicamente y grande, pero es una compensación a la realidad genética e inmunológica, porque los varones los Yes dependen de las X. ¿Les guste o no les guste? Algunas definiciones. Primero, ¿qué es un gen? Un gen corresponde a una secuencia ordenada de nucleótidos de una molécula de DNA o de RNA que contiene la información necesaria para la síntesis de una macromolécula con función celular específica. Habitualmente proteínas RNA y de los RNAs el ribosomal y el de transferencia. Ahora, debo especificar que hace algunos años la definición de gen era otra y ponían gen igual a una proteína. Un gen era la secuencia de nucleótidos que codificaba para una proteína. Pero luego se ha visto que no es así, porque yo tengo muchos genes que codifican para RNAs ribosomales y de transferencia. Así que ya no entra en la regla. Y el otro detalle es que hay virus que tienen sus genes en RNA. Entonces, por eso se amplió la definición y se puso como una secuencia de DNA o de RNA que codifica para proteínas o RNAs. Y tenemos a los exones, que son secuencias de DNA que codifican, para proteínas o para RNAs. Y se encuentran más o menos 7 o bien 8 exones por gen. Y los intrones, que son la secuencia de DNA que no codifica, Hemos de decir que del 100% de nuestro genoma, solamente 5% se expresa. De ese 5%, 3% es para proteínas y 2% para RNAs. El 95% restante es DNA que pues no sabemos para qué sirve. Que seguro que sirve para algo, pero no sabemos para qué. No entendemos aún el instructivo. Entonces, el DNA es nuestra molécula de la vida. Con esta podríamos crear vida. Manipulando esta solita podríamos crear vida. Tenemos en los humanos 46 cromosomas en las células diploides. Hay muchas células en nuestro cuerpo que son poliploides. Por ejemplo, que será, el músculo esquelético es poliploide.
porque en realidad no es una fibra, la fibra no es una célula, sino es un sinsitio celular. Después tenemos el hepatocito, que tiende a tener 2 núcleos, así que es tetraploide. Los macrófagos son poliploides, muchos de ellos. Entonces tenemos muchas células que son poliploides. La mayoría son diploides y tenemos, por supuesto, las haploides, que son las germinales. El DNA de una sola célula tiene un largo de 2 metros. Dicen que si tú juntaras el DNA de todas tus células de un humano, llegarías a la luna, de la cantidad de información organizada que tienes en tu cuerpecito. Viene aproximadamente 3 billones de subunidades de nucleótidos y dice que tenemos 80,000 genes. Evidentemente esta foto es antigua. ¿Ustedes qué opinan? ¿Tenemos 80,000 genes o no tenemos 80,000 genes? Pues no tenemos 80,000 genes. En el proyecto Genoma, que fue empezado a ser diseñado en el 88, ya perfectamente organizado en el 90 y concluido en el 2003, salió el genoma completito. Mira, resolviendo los misterios del DNA, que no es tal cosa, porque solo han hecho la primera fase, han leído todo sobre el código genético. Bueno, eso de leer también es un decir, ¿no? Han copiado toditito. Ahora tienen que interpretarlo, porque no lo entendemos. Es muy, pero muy complejo. Entonces, en el proyecto Genoma, lo que se quería hacer es hacer la lectura de todo el genoma, cartografiar los genes y ya. Y lo que pudiera venir sería maravilloso. Entonces, sí cartografiaron los genes, pero yo, personalmente, yo tengo mis dudas de que lo hayan hecho perfecto. Porque, pues yo podría decir con toda precisión, si ya he leído el genoma y ya he cartografiado todos los genes, mi genoma tiene 25,000 genes. Pero no, ellos dicen tiene 25,000 a 35,000 genes. O sea, tengo, ¿cuántos genes de diferencia? 10,000 de diferencia. Entonces, ¿dónde está la exactitud acá? O sea, para variar, la medicina es un arte, entonces no hay exactitud. Incluso hay algunos, en particular, que se arriesga a decir que hay más de 45,000. Pero de momento la cantidad que se está manejando son alrededor de 25,000. Pero si leen más en detalle algunas publicaciones van a encontrar diferentes valores. El promedio que en este momento se maneja es 25,000, pero sabrá Dios si es cierto. El DNA es sumamente heterogéneo, muy mezcladito, aunque sea una molécula repetitiva, es muy, muy heterogéneo, y tan heterogéneo es que podemos tener una enorme variedad de estructuras muy distintas entre ellas que pueden tener el mismo código genético. Tenemos varias clases de genes. Tenemos los genes solitarios, que son más o menos el 25 al 50% de los genes, que solo tengo un gen, por ejemplo, el gen de la lisosima, uno solo. Tengo genes duplicados, genes que se encuentran uno muy cerca de otro y codifican para proteínas muy similares, para familias de proteínas, por ejemplo, las proteincinasas, proteínas A, B, C, las inmunoglobulinas, inmunoglobulina G, A, M, D, E, las betaglobinas, etc. Hay muchas que tienen así genes duplicados que codifican no para la misma proteína, sino para familias de proteínas. Y luego tengo los genes repetidos en tándem. Repetidos en tándem quiere decir que se repiten uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y estos codifican para RNAs. Aquí tengo, por ejemplo, un fragmento de DNA
y vea exón, intrón, exón, intrón, exón. Estos intrones deben ser eliminados para pegar los exones y tener ya un RNA listo para sintetizar una proteína. ¿Cómo se hace esto de el corte y empalme? Hay algunas teorías, pero bueno, son evidentemente teorías. Dentro del DNA tengo secuencias únicas que codifican para proteínas, mira el 3%. Secuencias moderadamente repetidas que codifican para proteínas como las histonas y el RNA. Secuencias altamente repetidas que son denominados satélites, centrómeros y telómeros. Y todas estas secuencias repetidas constituyen más del 80% del genoma de nuestra célula eucariota. DNA que no se exprese, que no tenemos idea cómo para qué sirve. Dentro de estas secuencias que no sabemos para qué sirven, pero pues los que se entretienen estudiando estas cosas han identificado diferentes variedades de estas secuencias. Entonces hay unas secuencias intercaladas largas. Estas secuencias intercaladas largas son denominadas LINE. Tienen entre 20.000 y 50.000 copias y pesan más o menos 6 a 7 kilobases. En cambio, las CINE son secuencias intercaladas cortas, tienen más de 100.000 copias y estas tienen una cantidad de pares de bases de entre 70 a 300 pares de bases. El tamaño es verdaderamente distinto de las CINE y las LINE, ¿no? Dentro de las CINE tenemos, por ejemplo, la familia de los ALU. La familia de los ALU corresponde a 10% del genoma, pueden ser transposones y tiene más de 500.000 copias. Así, mezcladas. Ahorita os voy a mostrar una imagen. Y sus alteraciones se relacionan, por ejemplo, con la neurofibromatosis y la enfermedad de Huntington. Los satélites también son secuencias largas de DNA que se repiten en tándem. Existen más de 700.000 copias esparcidas en centrómeros y telómeros. Sus tamaños son variados, pero son grandotes. Hasta más o menos 100 kilobases de peso hasta megabases. Los satélites alfa, por ejemplo, tienen 171 nucleótidos, los beta 68 nucleótidos y los gamma 220 nucleótidos. Los que más nos llaman la atención, sobre todo por la herencia y por el uso que podemos dar a esto, son los microsatélites. Los microsatélites son secuencias igualmente repetidas en tándem de DNA, pero son chiquitas. Son secuencias que van de 1 a 13 pares de bases y se repiten entre 30 y 50 veces. El número de repeticiones varía en cada individuo, el número de repeticiones. Así que mi madre me va a dar un número de repeticiones específico de uno de los microsatélites y mi padre me va a dar otro. Así que yo puedo, a través de las características de mis microsatélites, saber si de verdad soy hija de quien dice que soy. O bien es alguien, o sea, a mí no me importa, ¿no? Pero en el caso de alguien que sí esté buscando urgentemente a su padre o esté buscando urgentemente una herencia de la que el tipo no es oficialmente heredero, pues entonces se hace un examen de microsatélites para determinar la paternidad. Y aquí ven lo que yo les decía que es repetido en tándem. Esto es repetición en tándem. Por ejemplo, este pequeño microsatélite está formado por 2 nucleótidos, citosina y adenina. Y se repiten uno tras otro, cada 30 veces, 35, 45, depende. O este trinucleótido, o este tetra, o este penta, o este hexa. Entonces, AG, taca, así,
30 veces. Y luego viene otra secuencia. Esto se llama repeticiones en tándem. Entonces, a veces yo tengo segmentos de 150 nucleótidos que se repiten chan, 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 1000 veces. Esas son secuencias repetidas en tándem y pueden ser satélites o pueden ser cines o lines, depende del individuo que esté haciendo. Bueno, no es el individuo, de la computadora que está haciendo el análisis, porque esto se hace con computadora. Esto de acá, el análisis de microsatélites, también se llama Short Tandem Repeat, el análisis de secuencias repetidas cortas, y son muy importantes para diferentes análisis. Aquí, por ejemplo, tenemos la secuencia gata, repetida 12 veces. Esta es una secuencia de microsatélites que me permite, repito, identificar la herencia en relación a si soy hija y de quién dicen que soy, ¿no? O el parentesco. Estos microsatélites que están en muchos lugares, así repetidos en tándem, pueden encontrarse a veces inestables. Y la inestabilidad de estos microsatélites se puede relacionar con enfermedades. Aquí tengo 3 ejemplos de secuencias de microsatélites. CGG, que cuando se encuentra inestable da el síndrome de X frágil. Este es un bebito con síndrome de X frágil. El CAG, cuando se encuentra alterado, es de la familia de los ALU, da la corea de Huntington. La corea de Huntington es una enfermedad que se caracteriza por alteraciones motoras muy graves, motoras gruesas, que se manifiesta generalmente después de los 40 años. La distrofia miotónica, donde tenemos inestabilidad en el CTG, y la atrofia muscular espinobulbar, que muestra inestabilidad en el CAG. Muchas de estas son mutaciones dinámicas. ¿Por qué razón? Porque van cambiando de posición. En el caso este actúa como un transposón y se va saltando de una secuencia a otra, generando mucha inestabilidad en el DNA y estas enfermedades. Otras secuencias que tenemos, por ejemplo, las ER, que son retrovirus endógenos humanos. Nosotros tenemos retrovirus naturalmente ahí metidos, que en algún momento evolutivo nos invadieron y se quedan ahí como que de adorno. Constituyen el 8% de nuestro genoma. Y los transposones, que constituyen el 3% de nuestro genoma, tienen incluida una enzima que se llama transposasa y que ayuda al reordenamiento de la información genética. Y esta es la estructura general de un retrovirus. Mira sus genes GAG, sus genes de polimerasas, de envoltura, todo esto es de estructura y nosotros lo tenemos metido en nuestro genoma por infecciones antiguas. En el DNA mitocondrial, como ustedes saben, viene evidentemente solo de nuestra madre. Es un DNA que parece bacteriano y es circular, bicatenario. Contiene aproximadamente más de 16,000 pares de bases. Codifica para 13 subunidades proteicas de la cadena respiratoria, como por ejemplo el complejo 1, el 3, el 4, 2 de las subunidades de la ATP sintasa. Codifica este genoma para RNA ribosómico grande, 16,662S, y para 22 moléculas del RNA de transferencia mitocondrial. La mitocondria sintetiza, como ven, sus propias proteínas y sus propios RNAs. El código genético, aunque es universal, presenta una pequeña diferencia. Por ejemplo, el UGA, que es un codón normalmente de detención, un codón sin sentido. En el caso de la mitocondria, el UGA se lee como triptófano. Esa es una variación a la universalidad del código. Y el AGA y el AGG, que son codones para arginina, en el caso de la mitocondria se leen como codones de stop, codones de terminación, codones sin sentido. Son pequeñas variaciones en el código
mitocondria, en el código genético, que son excepciones a la universalidad del código. Contiene muy pocas secuencias que no se traducen, porque es como si fuera una bacteria, entonces casi toda la información se traduce, se transcribe. El índice de mutación es muy alto, 5 a 10 veces más que el DNA nuclear, y es porque las enzimas mitocondriales no tienen capacidad de reparación. Y es muy interesante estudiar las secuencias de las mutaciones a través del DNA mitocondrial, porque como hay mayor incidencia de mutación, es más fácil analizarlo y poder evidenciar patología, y no solo patología, sino evolución de especies. El DNA mitocondrial es solamente de línea materna. Ahora vamos a hablar de la replicación. Denme un segundito, voy al baño y a traerme un cafecito y vuelvo. Así que unos minutitos, por favor, estínense, tómense ustedes su cafecito. Sí.
Listo, niños, ya volví. Entonces, ahora vamos a hablar de cómo se replica el DNA. La replicación del DNA es un proceso que se conoce bastante bien en las bacterias. En las eucariotas se supone que es igual, aunque hay pequeñas diferencias. Es un proceso semiconservativo, ordenado, secuencial, discontinuo, que intenta tener una gran exactitud. Hay corrección para los errores, pero igualito tiene una tasa de mutación de 10 a la menos 6, aquí era 10 a la menos 6. Ocurre la replicación en una horquilla, que se llama horquilla de replicación, que va siempre en dirección 5', 3', y vamos a tener dos hebras, la hebra líder y la hebra retardada. ¿A qué se refiere con que la replicación es semiconservativa? Pues a lo que están viendo en la imagen. La replicación, que va a ocurrir siempre durante la fase S del ciclo celular, tiene como base un molde de DNA, siempre requiere un molde. Y lo que va a ocurrir es que esta hebra, como ven, está pintada de negro, es la hebra parental, se abre y sirve de molde para la síntesis de otra hebra. De tal forma que la mitad de la molécula, o sea, una de las hebras es antigua y la otra de las hebras es recién formada. Una hebra es antigua y la nueva se aparea sobre la antigua. Y así continúa. Entonces, yo abro estas dos en la siguiente replicación y voy a tener la hebra antigua con una nueva, y esta una de las rojas es antigua y otra nueva, y así sucesivamente. Eso es semiconservativa, se conserva la mitad del genoma antiguo y la otra mitad es completamente nuevo, renovado. La replicación es un proceso que va a ocurrir previo a la división celular, en la fase S del ciclo celular, y necesitamos duplicar el material genético para que la célula pues se divida y obtener dos células con la misma información genética, un par de clones. No necesariamente son igualitos porque hay mutaciones, ¿no? La replicación consiste en la formación de nuevas hebras de DNA, como ya les dije, utilizando como molde la hebra parental. Y al final de la división celular, yo voy a tener dos células con la misma información repartida de manera completamente equitativa. Entonces, es un proceso altamente regulado, realizado gracias a la participación de un montón de enzimas. Algunas de ellas se encargan de desorganizar el DNA, otras de abrir el DNA y otras de copiar. Las que copian en dirección 5', 3', son las polimerasas. En este caso, las DNAs, polimerasas, que son enzimas que tienen una gran velocidad, una gran procesividad, van progresando rápidamente y van agregando nucleótidos de manera muy, muy veloz, pero evidentemente eso puede tener errores. Así que tenemos la capacidad de corregir los errores. Por lo tanto, la tasa de errores en realidad es muy baja. ¿Qué es lo que yo necesito para la replicación? Bueno, necesito muchos nucleótidos trifosfatados, porque para la síntesis necesito nucleótidos trifosfatados, millones de ellos. Necesito muchas enzimas y necesito algunas proteínas como las SSBP, que son proteínas de unión a cadena sencilla. Dentro de las enzimas que utilizamos está la helicasa, que rompe puentes de hidrógeno entre ambas hebras, separa, actúa como una tijera intramolecular que va rompiendo los puentes de hidrógeno y va separando las hebras de DNA. Las topoisomerasas, que van a eliminar la tensión, van a desorganizar el DNA, van a liberar las proteínas y van a permitir que entre la helicasa. La primasa, que sintetiza el primer,
el primer es una secuencia de RNA que también se conocen como iniciadores o cebadores. Y es clave para la síntesis del DNA porque sin un primer, sin un cebador, sin un señalizador, no se puede empezar la replicación. Y luego vienen las DNAs polimerasas, que en el caso de las bacterias son 3. En el caso de las eucariotas son más de 15. Pero en el caso de las bacterias son 3. La responsable de la réplica, la reina de la réplica podríamos decir, es la DNA polimerasa 3. Es la que copia y sintetiza todas las hebras. La DNA polimerasa 2 repara errores. Y la DNA polimerasa 1 también repara errores, pero de manera más importante se encarga de eliminar el cebador o primer y reemplazarlo por nucleótidos nuevos. Y luego viene la ligasa que une las muesquitas. En la hebra líder, la síntesis es continua. Y en la hebra retrasada, es decir, la hebra que va en dirección 3', 5', la hebra se sintetiza en pedacitos. Un pedacito, otro pedacito, otro pedacito. Y esos fragmentos se llaman fragmentos de Okazaki. Que luego van a unirse gracias precisamente a la ligasa. Entonces aquí está, mira, nuestras topoisomerasas desorganizando el DNA. Luego viene la helicasa cortando. Luego están las SSB, que son las proteínas de una cadena sencilla, que estabilizan el DNA y evitan que se quiera pegar luego al vecino. Y aquí está la DNA polimerasa que va copiando. Como se darán cuenta, la DNA polimerasa no es una enzimita, sino son un complejo de enzimas que van copiando de manera corrida. Mira, van siguiendo a la helicasa y van cortando, copiando de manera corrida. En cambio, acá voy sintetizando en pedacitos, fragmentos de Okazaki, siempre previo cebador. Aquí está el cebador sintetizado por la primasa. Y es cebador y yo sintetizo hasta que me encuentre otro pedacito de otro cebador que luego es eliminado por la DNA polimerasa 1. Aquí está nuestra DNA polimerasa como en formita de pulgar, de mano, y como si cerraras tu manita un poquito. Este es el pulgar y dentro de tu mano está el DNA. Entonces vas con la base del DNA que ya tienes, vas sintetizando una hebra completamente nueva. La DNA polimerasa cataliza la formación de enlaces fosfodiéster, siempre en dirección 5'3'. Como ya dijimos, tiene varias subunidades. Y necesita siempre un cebador que done el oxidrilo 3' para saber dónde tiene que copiar. Si no hay el primer que da el oxidrilo 3', entonces no sabe dónde, no se orienta la DNA polimerasa y no puede continuar la síntesis. Siempre requiere un molde y muchas de estas enzimas tienen actividad exonucleasa, es decir, pueden sacar nucleótidos para cambiarlos por otro nuevo. Y aquí va, mira, hebra sencilla en dirección 5'3' de corrido y hebra retrasada en fragmentos denominados fragmentos de Okazaki. Aunque la hebra sea retrasada, los fragmentos de Okazaki se sintetizan siempre en dirección 5'3". En las procariotas vamos a tener 3 DNAs polimerasas. La 1, que es un péptido de 928 aminoácidos, tiene actividad exonucleasa, elimina el cebador. Tiene la capacidad de ir en dirección 3', 5', es decir, camina para los dos lados. Y su velocidad de colocación de nucleótidos es de 20 nucleótidos por segundo. La DNA polimerasa 2, que es típicamente de reparación, tiene movimiento 3', 5' y su velocidad es de 40 nucleótidos por segundo. Es fundamental esta enzima para la reparación y ya va detrás de la DNA polimerasa 3 y cualquier cosita que le llame la atención, cualquier alteración en la configuración de la doble hélice, inmediatamente la corrige.
Y la DNA polimerasa 3, que tiene más de 10 subunidades, tiene una progresividad de entre 100 y 50.000 nucleótidos por segundo, con una velocidad de elongación de 20 a 50 nucleótidos por segundo. Muchas subunidades que se van a encargar de ayudarnos en la replicación. No vale la pena resaltar las características de cada subunidad. Pero sí comparar las DNAs polimerasas de las más importantes en eucariotas y en bacterias. Tengan en cuenta que en eucariotas tenemos más de 15, aquí solo están mencionadas 3. Entonces tengo, por ejemplo, la 1, que ya hemos dicho, que en eucariotas llena los huecos y elimina los primers para ayudar también al proceso de reparación. La 2 repara DNA. En las eucariotas, la beta repara DNA. La gamma es la de síntesis de DNA mitocondrial. La epsilon es la que equivale a la polimerasa 3, que se encarga de la síntesis de la cadena líder de DNA y es sumamente progresiva, ¿no? Va trabajando de manera muy, muy rápida y progresiva. La alfa viene a ser la primasa, igual que en las bacterias es la misma primasa, esta es la primasa. Y la delta en las eucariotas es la que sintetiza la hebra retrasada. Pero en las bacterias todo lo hace la DNA polimerasa 3. Si ven más de estas subunidades, más tipos de polimerasas en eucariotas, es porque existen más de 15. Aquí está nuevamente, se los puse, la helicasa, responsable de ir abriendo los puentes, rompiendo los puentes de hidrógeno y separando las hebras. Va en dirección 3553 y utiliza ATP. La primasa sintetiza los primers, que como ya les dije son cebadores o iniciadores y son de RNA. Son pequeños marcadores de RNA que en general tienen alrededor de 10 nucleótidos, pero pueden llegar hasta 200 nucleótidos. Pero la mayor parte de ellos están entre 10 y 20 nucleótidos de RNA que van a indicar dónde empezar la copia. Los fragmentos de Okazaki son sintetizados por nuestra DNA polimerasa 3, pero para sintetizarlos requiere previo un primer. Pues, va un primer y luego viene el fragmento de Okazaki. Primer, fragmento de Okazaki. Los fragmentos de Okazaki tienen aproximadamente 1000 nucleótidos y luego van a unirse por la ligasa. Entonces yo sintetizo un primer y luego viene el segmentito de Okazaki. Y luego otro primer y segmentito de Okazaki. Esto en las hebras retrasadas. La unión de la primasa con la helicasa forma lo que conocemos como primosoma. Las topoisomerasas son enzimas que se encargan de la desorganización del DNA. De desarmar la cromatina, de liberar el DNA de las proteínas, de ayudar a generar fragmentitos de DNA desnudo sobre el cual se pueda meter la helicasa e ir cortando. Entonces, la topoisomerasa tiene dos variedades, la tipo 1, la tipo 2. La tipo 1 intenta meter torsiones invertidas para desorganizar la molécula, pero como no puede, rompe una de las hebras. Entonces, corta la hebra de DNA, relaja la torsión, la desorganiza y luego la pega. Como estaba. O sea, bueno, no como estaba, no. La deja en la misma secuencia, pero ya relajadita, lista para que la helicasa vaya cortando. Hay un medicamento que se llama etopósido, que es un inhibidor de la topoisomerasa, que se usa para el cáncer, es un medicamento anticancerígeno, y lo que hace el etopósido es como bloqueo las topoisomerasas de tipo 1, no puedo desenrollar el DNA, y si no desenrollo no puedo replicar. Y se usa para cáncer. Muy caros estos medicamentos, como hemos mencionado ya.
La topoisomerasa de tipo 2 hace lo mismo, relaja la torsión, mete giros invertidos, pero como no puede a veces, porque estás tan enrollado que es complicado, corta las 2 hebras de DNA, desenrosca y luego pega. Así que yo corto y luego desenrosco y pego. Como muchas veces hacemos cuando no podemos desarrollar algo. Hay que cortarlo y luego lo reacomodas y lo pegas. Así es esta topoisomerasa 2. Un ejemplo de topoisomerasa 2 en bacterias es la DNA girasa. La DNA girasa va a ser inhibida por medicamentos que ustedes ya conocen, que son, por ejemplo, las quinolonas o las fluoroquinolonas. De estos medicamentos, la más conocida es la ciprofloxacina, pero hay un montón. Tenemos, como también ya saben, quinolonas de primera, segunda, tercera, cuarta generación. Y estas fluoroquinolonas, las ciprofloxacinas de segunda generación, y se usan muchísimo porque tienen un espectro muy amplio, le dan a gram positivos, a gram negativos, a anaerobios. Entonces, si no tienes idea de qué es, le metes cipro. Pero tanto se ha metido cipro para todo que ya empieza a haber resistencia. Así que hay que ser más criteriosos en el asunto del uso de antibióticos. La ciprofloxacina, levofloxacina, norfloxacina y estas floxacinas inhiben a la DNA girasa, pero tengan en cuenta que esto es solo de las bacterias, así que no genera ningún problema en los humanos, no bloquean la topoisomerasa humana, sino la girasa, que es un ejemplo de topoisomerasa 2 de bacterias. La ligasa, pues, es la responsable de llenar las muescas, de llenar los huecos, de unir los esqueletos fosfodiéster que se forman entre, digamos, un primer y un fragmento de Okazaki. Entonces ahí queda un huequito. Ese huequito va a ser pegado por la ligasa a un extremo, 5'3', que quedan libres, en particular en la síntesis de la hebra discontinua, porque dijimos que la síntesis es bidireccional y discontinua. ¿Por qué discontinua? Porque en la hebra retrasada se va sintetizando por pedacitos. Y esos pedacitos se llaman fragmentos de Okazaki. La ligasa, pues obviamente se usa muchísimo en técnicas de DNA recombinante para pegar fragmentitos de DNA que yo estoy queriendo fusionar. Y las proteínas de unión a cadena sencilla, que son monómeros de un cachito porque estoy viendo los horarios de examen. Todos son a las 7, ¿no? Ay, no, mira, no sé por qué se les ocurrió. Vi aquí 3 a la 1:20. Qué asco, esa horario es horrible. Bueno, ya saben, 1:20 el examen. Ucha, Ok, no está tan mal. Sería mejor a que sea, o sea, tal vez muy temprano también yo feo, ¿no? a mí no me gusta a mediodía porque está muy saturado el internet y a mí siempre se me corta. Pero bueno, no importa. No, mega. Pues ya van ustedes a ver qué hacen. Pero ya saben, va a ser a la 1:20 el examen. Bueno. Entonces tenemos este monómero de 19 kilodaltons que se acomoda en tetrámeros, son 4 de estas moleculitas, chun, 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 y que mantienen el DNA de cadena sencilla separado. Evitan que se formen cadenas dobles de DNA, evita que se apareen. Recuerden que el DNA se separa por un ratito, pero en cuanto tiene la oportunidad, se vuelve a pegar. ¿Cuáles son las fases de la replicación? Ya hemos visto los requerimientos, ahora las fases. Pues las fases son fáciles. Necesito identificar un origen de replicación,
disociar las cadenas de DNA, formar la horquilla de replicación, iniciar la síntesis y elongar la cadena hasta que acabo. Todo ocurre en la burbuja, formándose previamente una burbuja de replicación y luego reacomodamos la cromatina. En las bacterias solo hay un origen de replicación, que se llama ORI-C. Entonces identifico el ORI-C, desorganizo la cadena y empiezo a sintetizar de manera bidireccional. De aquí para acá y de aquí para allá para terminar más rápido. Y aquí ven una imagen de microscopía electrónica donde está el ORI-C y voy sintetizando para los dos lados. Aquí está el origen de replicación. Y voy abriendo y copio. Esto es la burbuja de replicación. Se va ampliando hasta que termino en las bacterias. Entonces, identifico el ORI-C, el origen de replicación, que es único en bacterias, y abro la cadena y de manera progresiva voy sintetizando en forma bidireccional para los dos lados. Entonces, en este ladito yo voy a tener este segmento, esta parte de la hebra que se sintetiza en dirección 5'3', pero la del frente es la hebra retrasada. Y vean, tengo primer siempre. El primer me ayuda a iniciar la síntesis y me da el extremo 3' libre. Y voy luego atacando a través del fosfato que está en el 5' de otro nucleótido. Voy a agregar y mira como aquí tengo un 3 libre. Hasta que termino. Esta es la hebra líder. Y la otra, que se va sintetizando en dirección opuesta, se sintetiza en fragmentos denominados Okazaki y necesito primers cada 1800 nucleótidos. Y en este lado, pues la hebra conductora va a ser esta. Y la hebra retardada será esta. Entonces, en la iniciación identifico el origen de replicación, separo las hebras parentales de DNA, estabilizo con las proteínas de CSB y formo el complejo de inicio. Y empiezo a sintetizar. El complejo de inicio va primero el cebador, obviamente producido por la primasa. La helicasa previo abrió y las topoisomerasas desorganizaron. Y luego ya voy sintetizando. La hebra líder, identifico la hebra líder y la retrasada. La DNA polimerasa 3 elonga las dos cadenas. Aquí va la líder, mira, siguiendo la apertura del DNA. Y acá va la hebra retrasada que se va sintetizando en fragmentitos. Los fragmentos también se sintetizan en dirección 5'3. Todo se sintetiza en dirección 5'3. Por eso la hebra retrasada es más lenta, porque tengo que poner el primer y luego volver a sintetizar en la misma dirección 5'3. Aquí está, mira, mi nucleótido. Entonces viene acá el nucleótido trifosfatado, siempre trifosfatado. Este fosfato, que está en el carbono 5, ataca al oxidrilo del carbono 3. Libero pirofosfato y ya fusioné. Aquí está el enlace fosfodiéster. Y mira el oxidrilo 3 libre para recibir otro nucleótido. Siempre es así. Aquí están estos nucleótidos y mire el extremo 3' libre. Para que por acá siga elongando. Y así va. 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3. Y este 3 tiene que estar ahí libre para seguir agregando. Y así vamos, mira. Lo mismo, llega el nucleótido trifosfatado, el fosfato del 5 ataca al oxidrilo del 3, libero pirofosfato que da la energía y ya formo el enlace fosfodiéster. Siempre con mi plantilla de DNA y mira aquí está el primer. Este primer que tiene RNA debe ser eliminado y luego reemplazado por nucleótidos nuevos de DNA. Aquí está mi plantilla de DNA. Nuestro DNA, ¿cómo se llama? Primer, y sintetizo la cadena. Otro primer y sintetizo la cadena. Otro primer. Los fragmentos de Okazaki son fragmentos que en las eucariotas van a tener entre 100 y 200 nucleótidos, 250, y en las bacterias son más grandes, 1000 a 2000. Entonces, en las bacterias, estos fragmentos son
de Okazaki son más grandes. En las eucariotas los fragmentos de Okazaki son más pequeñitos. 100 a 250 nucleótidos. Y bueno, cuando acabo, pues acabo. Porque ya no hay más que copiar. Termino de copiar y viene la DNA polimerasa 1 que va degradando los cebadores, reemplaza el DNA por DNA, el RNA por segmentos de DNA y la ligasa une los huevos. Ahí está, identifico el punto o el origen de replicación. La helicasa va abriendo, las topoisomerasas previamente van relajando la hélice. Y yo voy, mira, primer y sintetizo de corridito. Y luego aquí viene otro primer y sintetizo. Estos son fragmentos de Okazaki y primers. Esta va de corridito, ¿no? Y ya terminó todo. Entonces la DNA polimerasa 1 saca los primers, los reemplaza por nucleótidos y los cebadores, reemplaza los cebadores y la ligasa une los huecos. Entonces ahí va mi ligasa, proteínas de estabilidad de cadena sencilla. La DNA polimerasa 3 copia de corrido. Y aquí en segmentos de Okazaki. Primer, segmentos de Okazaki. Primer, segmentos de Okazaki. Segmentos de Okazaki. Y bueno, las topoisomerasas ahí siempre, hasta que acabo, ¿no? Fragmentos de Okazaki, entonces viene la DNA polimerasa 1, saca los primers, los reemplaza por nucleótidos nuevos y la ligasa une las muescas. En las eucariotas el proceso es muy similar. Dicen, las hebras antiguas se fusionan con la hebra conductora siempre. Una característica importante aquí es que no tengo un origen de replicación, sino tengo muchos orígenes de replicación, lo que hace que el proceso sea más rápido en realidad de lo que sería si no. Porque en las bacterias yo tengo solo un pequeño genoma chiquitito y entonces con un origen de replicación es suficiente. Pero las eucariotas tienen mucho material genético, entonces necesito varios orígenes de replicación para poder tratar de optimizar el tiempo. Además, el proceso se vuelve un poco complicado y más lento porque las histonas están súper organizadas con el DNA, entonces eso complica un poco, hace que sea un poco más lento. Pero yo tengo muchos replicones. Como ya dijimos, los fragmentos de Okazaki son más pequeñitos. La replicación ocurre siempre en la fase S del ciclo celular y dentro del núcleo, porque en las bacterias pues no hay núcleo. Aquí ves varios orígenes de replicación y va a ser bidireccional hasta que se fusionan todas. Y esta es una microscopía electrónica donde ves claramente las burbujas que se van creciendo, varias burbujas de replicación hasta terminar la síntesis. Ok, ahora veré, por aquí debo tener un video. Denme un segundo. Para encontrar mi video. Miércoles que soy sonsa. Sí, soy una sonsa. Ya. ¿Dónde tendré mi video? Ese ya es un lío encontrar el video. No, aquí no está. Aquí debe estar. Chun, chun, chun. Yo no sé cómo no me acuerdo de ponerlo antes.
Yo no sé, ¿cómo no me acordé? Mm. El ADN es una molécula ¿Escuchan? Sí, Doc. de dos cadenas enrolladas sobre sí mismas, formando una doble hélice que fue propuesta por Watson y Crick. Cada cadena está formada por secuencias de desoxirribonucleótidos, representados por la letra A para adenina, C para citosina, G para guanina y T para timina. Las dos cadenas se complementan entre sí, ya que una A siempre se une con una T por doble enlace de puente de hidrógeno. Una C siempre se une con una G por triple enlace de puente de hidrógeno. Esto estabiliza las dos cadenas y propicia la estructura secundaria del ADN o la doble hélice. Cada cadena tiene un extremo 5' y uno 3'. Como el ADN es antiparalelo, la hebra complementaria tendrá sentido 3', 5'. Esto nos ayuda a entender cómo es capaz de replicarse el ADN. El primer paso en la replicación del ADN es separar las dos hélices. Esto se hace gracias a la ruptura de los puentes de hidrógeno que unen a las bases. Todo esto es posible gracias a la enzima helicasa, que crea la horquilla de replicación. Cada cadena de la horquilla es una hebra molde a partir de la cual se creará una hebra complementaria, y se obtendrán dos ADNs idénticos a partir de uno. Una enzima llamada primasa inicia el proceso. Esta crea una pequeña cadena de ARN a la cual llamaremos prime. Este es el punto de inicio de la construcción de la hebra complementaria. Una enzima llamada ADN polimerasa 3 se une al primer y comienza a incorporar desoxirribonucleótidos que crearán la nueva cadena. Esta enzima solo puede incorporar desoxirribonucleótidos en sentido 5', 3', lo cual es bueno para la hebra continua, porque solo se necesita un primer. Ahora, para la hebra discontinua no se puede hacer en este sentido, porque su dirección es 3', 5', así que se replica en dirección contraria. La ARN primasa sintetiza varios primers en la hebra discontinua y luego la ADN polimerasa 3 sintetiza fragmentos de ADN entre un primer y otro, a los cuales llamamos fragmentos de Okazaki con dirección 5', 3'. Aquí podemos observar el proceso. Luego, la exonucleasa elimina todos los primers de ARN y la ADN polimerasa 1 ahora rellena los espacios en donde había primers de ARN. Finalmente, la ADN ligasa liga o une todos los fragmentos de ADN en ambas cadenas,
creando así dos ADNs idénticos a partir de uno. La topoisomerasa colabora en aliviar la tensión del enrollamiento. Todo esto fue posible gracias a que a partir de una hebra molde se sintetizó una hebra complementaria, siguiendo el principio de Watson y Crick de que una adenina siempre se une con una timina y una citosina con una guanina. Okidoki. ¿Preguntas, niños? ¿No? No. Yo lo explico bien. Ok, perfecto. Entonces, si no hay Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Los defectos en los satélites se pueden arreglar con terapia génica? Sí, en teoría se podrían, sí. En teoría sí se podrían. Oh, ya Todavía entiendo. no se hace, pero se podría, sí. Ok, niños, entonces pónganme su bye bye en el chat y continuamos con este tema. Nos falta ¿qué nos falta? Reparación. Ciclo celular y reparación, que vemos la próxima clase. Con eso terminamos temario para el examen del 7 de... ¿No qué cosas? Bueno, para el examen. Listo, niños. Cuídense mucho, besitos, pórtense bien, lávense las manos y ahí nos vemos.